Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto estar aquí nuevamente en un capítulo más de La Brecha Perfecta. Aquí con mi querida Isa, Hola. con mi querida Adri. Hola, Ale. Pues me da mucho gusto estar aquí porque hoy vamos a tocar un tema súper importante. El tema de la diversificación en las finanzas personales. Creo que es un tema en el que muchas personas no saben ni qué es la diversificación, ni mucho menos qué son las finanzas personales. Claro, sí. Para empezar. Para empezar, ¿no? Entonces, creo que hoy planteo este tema porque muchas veces decimos diversificación. ¿A qué te refieres, no? ¿Qué es eso? A que si diversifico dinero, a que si diversifico mi tiempo, diversificar qué. Pero enfocado a finanzas nos referimos a si inviertes en CETES, si inviertes en casa de bolsa, si hoy compraste UDI, si compraste un seguro, bienes raíces. Es un tema muy amplio en el que debemos de enfocarlo y dejarle claro a la gente cómo poder empezar a diversificar y tener unas finanzas personales sanas y sobre todo dónde sí y dónde no invertirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas dicen, pues yo hoy quiero invertir en bienes raíces, pero hay que ver el trasfondo de qué consecuencias tiene invertir en bienes raíces. Hay que ver qué consecuencias tiene invertir en la bolsa. Hay que ver qué es una UDI, qué es un CETE y cómo se maneja cada uno, ¿no? Les digo, es un tema muy amplio y quiero saber cuáles son sus opiniones de cada uno de ustedes, ¿no? ¿Tú cómo diversificas? ¿Tú cómo te diversificas? Empecemos si quieres con Isa. Claro. Para saber hoy cómo tú tomas esta parte de las finanzas y cómo empiezas a diversificar, inclusive cómo empezaste a crear tu patrimonio, ¿no? Porque va a raíz de todo esto también las finanzas, ¿no? Cómo diversificar nuestro patrimonio y cómo empezarlo a hacer crecer, ¿no? Claro. ¿Tú qué opinas? Pues mira, yo he tenido grandes maestros a lo largo de mi vida. Uno de ellos fue mi esposo, en paz descanse. Pero no recuerdo si en el primero o el segundo capítulo les comenté que a mí en la primaria me enseñaron a ahorrar. Que comprábamos unos timbres que nos vendía la maestra y obviamente había competencia entre los compañeros y llenabas la planilla y ibas, la cambiabas en el banco y metían tus ahorros. Entonces yo sí desde niña tengo el hábito del ahorro y con mi esposo fue la obsesión del hábito de saber qué gasto. ¿Sí? Apuntaba yo todo lo que gastaba, porque recuerdo mucho que al principio del mes yo le pedía mi gasto cuando no trabajaba y me decía, o sea, muy puntual, pues es que hay que pagar, dice, pero no lo sabes ganar, ¿no? Entonces sí, empezaba yo, me acuerdo iba al súper y apuntaba todo. Y decía yo, no sé, voy a gastar en el súper, por decir en la vida actual, 2,000, 3,000 pesos. Voy haciendo mi cuenta y voy viendo que sí, que no. Entonces, empecé, digamos, por el hábito del ahorro, por el hábito de saber en qué gastas, que esto es súper importante, y después de empezar a tener la ambición de tener un terreno. De hecho, también tengo un terreno en Morelos que estaba yo vendiendo y que por no poner mucha atención, resulta que cuando yo lo ofrecí en cierta cantidad, hice el avalúo y valía 3 veces más. Entonces, es una inversión, como dices tú, bienes raíces, tener dinero guardado en el colchón, ¿no? Saber manejar las tarjetas, ¿sí? Comprar CETES. A mí lo que me falta ahorita es incursionar en ese tipo de inversiones. Híjole. He comprado CETES, pero no me he metido más allá. ¿Y cómo lo planeas si más adelante se te da? En primer lugar, buscar un experto. Que me explique, que me guíe, tratar de aprender, no para hacerlo yo, sino para entender qué estás haciendo. Porque también, perdón, tengo 60 años, tengo muchas historias. Tengo un cercano que lo hicieron invertir, lo engañaron en bitcoins y perdió su dinero. Entonces, hay que acercarse a un experto, a alguien. De hecho, los expertos en cuestión de inversiones están certificados, igual que nosotros como agentes de seguros. O sea, no es nada más salir al mundo a dar consejos. Estamos certificados. Ellos también están certificados. ¿No? ¿Y tú, mi Adri? ¿Qué opinas del tema? Fíjate que me quiero ir unos pasos más atrás de lo que comentó Isa, porque sí está padre. Inclusive yo con mis clientes les digo, a ver, tienes que diversificar estrategias financieras para lograr una libertad financiera, ¿no?
Entonces está bien tener tu dinero en el banco, pero tener dinero en inversiones, pero tener dinero en seguros, pero tener dinero en bitcoins, en bienes raíces. Pero lo importante es qué perfil tienes, qué tanta aversión tienes al riesgo para empezar a entrar a ese tipo de estrategias, ¿no? Ahorita mencionaban también los CETES, pero no conozco. Sí, está perfecto que vayamos con un experto, pero sí que te evalúe a ver a qué aversión. Digo, los CETES son riesgo prácticamente cero, porque son CETES de la tesorería del gobierno, y pues para que caiga el gobierno está cañón, pero tengo muchos clientes y más jóvenes, Alex, en donde les dicen, oye, no, es que no metas tu dinero a estas estrategias que te están recomendando, vete a fondos indexados. La verdad es que, bueno, a mí en lo particular me gustan mucho las inversiones en bolsa y todo eso, indexados me gustan, pero a ver, ¿sabes qué es? Claro. ¿Cuánto dinero deberías de invertirle ahí? O sea, son instrumentos muy, muy, muy riesgosos, muy buenos, porque te dan muy buen rendimiento, pero a ver, si apenas la gente, si ahorra el 10% de su ingreso, que les cuesta mucho trabajo, y todo lo quieres meter a mucho riesgo, con la ilusión de, es que se va a triplicar mi dinero en este año, a ver, pues si no es magia, ¿no? Entonces, esa diversificación no pongas todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Justamente diversifica en diferentes instrumentos. Yo a lo mejor lo que recomendaría es un porcentaje mayor hacia instrumentos no tan riesgosos, como pueden ser los CETES, como pueden ser seguros, ¿no? Esos instrumentos están garantizados. Una pequeña parte a lo mejor en el banco. El banco a lo mejor no te da un gran rendimiento, pero puede ser que ahí tengas un fondo de emergencia, ¿no? Un recurso inmediato, porque emergencias no nos encantan, pero suelen suceder seguido, ¿no? Sí. O bueno, más bien no seguido, perdón, de improviso, ¿no? Entonces, tener dinero en el banco sí está bien, pero ya otros recursos, pues velo diversificando y ve aprendiendo de instrumentos más riesgosos como en la bolsa o indexados y esos instrumentos que no son malos. Los bitcoins también, ¿no? No son malos, pero aprende de ellos y ve arriesgando poco a poco tu dinero, no de un sopetón todo ahí. Sí, tampoco, ¿no? Que la gente se arriesgue a perderlo todo, ¿no? Porque a veces, pues, el no ser tan experto en el tema, híjole, causa mucha confusión, ¿no? Porque lo veíamos antes, ¿no? Que en las tandas, sí. todos le metían a las tandas, pero ese es un riesgo tremendo, ¿no? En el que si la persona se va, ahí ya se fue tu lana y pelaste gallo, ¿no? Y ya no la viste, no la volviste. Y si hoy inclusive inviertes en algo que no conoces, así puede pasar, puede desaparecer y sepa Dios dónde quede tu dinero, ¿no? Entonces, claro. Yo creo que la importancia también sería acercarse, como bien lo decía Sisa, a los expertos en cada tema, ¿no? Porque así como vemos expertos en seguros, hay expertos en inversiones de bolsa, hay expertos en sofipos, hay expertos en inclusive las cuentas, ¿no? Y todo esto, ¿no? Que hoy esto está en mucho auge, las cuentas, no el mercado pago y todo esto, porque todos quieren meter su lana a las tarjetas, ¿no? Es que porque está de moda. Porque está de moda, pero no porque esté de moda te va a dar. Es que todos queremos ganar fácil y rápido. Okay. ¿No? Entonces te dice o la tarjeta X, mete tu lana y te voy a devolver ¿cómo le llaman a la devolución? El cashback. El cashback. Y tú dices, no, pues por poquito me dieron tanto. Y te vas desviando. Se te hace mucho, ¿no? Exacto, se te hace mucho de momento, pero no estás viendo hacia el futuro. Hacia la planeación de que primero vas a ahorrar cierta cantidad, te vas a acostumbrar, le vas a aumentar, te vas a meter como que al segundo año de lo que es el sistema de tener una salud financiera y entonces ya pasé el grado 2, ahora me paso al grado 3, a ver qué puedo experimentar. Porque a veces me ha pasado que dicen, no, pues es que quiero comprar un terreno. ¿Tienes para el enganche? No, ¿cómo lo vas a comprar? Exacto. De contado menos. Si no tienes para el enganche, de contado menos. Claro, pero también desde la planeación de para qué quieres el terreno.
Lo quieres para construir tu patrimonio o, no sé, hacer una torre de condominios y más bien ponerlos en renta. O puente también. O inclusive yo he escuchado a muchas personas, ¿no? Comprar el terreno, que empiece la plusvalía de la zona y ya después cuando lo revendo. valga 3 millones, si Es yo que lo se compré vale, 500,000, claro. o sea, ganas buena lana, Sí, ¿no? Pero sí, sí. también es tener Sí, es una forma de lo que estrategia. decíamos, la estrategia, la planeación y sobre todo tener la claridad de cómo hacerlo, ¿no? Porque o sea, a mí me gustaría hoy incursionar en esta parte de bienes, pero también es todo un tema, ¿no? O sea, tienes que tener parece capital, viable, claro. tienes que tener capital primero y ya posteriormente aventarte a incursionar en el tema de bienes y sobre todo, pues caer en buenas manos, ¿no? Porque hoy hay muchos farsantes allá afuera que se hacen pasar por agentes de inmobiliarios y demás y solamente te venden humo, ¿no? Entonces también tener cuidado con eso, que no te vendan el humo y que no caigas en esas redes, ¿no? De fraudes. defraudaciones y demás. Sí. Híjole, si caes en esos fraudes, es un tema tremendo, ¿eh? Sí, absolutamente. Es que pierdes tu dinero. Pierdes todo. Sí, de manera legal tú lo sabes. O sea, Exactamente. no Pierdes es tan fácil. patrimonio, ¿Sí? pierdes dinero, pierdes tiempo y no es nada recomendable realmente, ¿no? Yo lo que les aconsejaría, sí tener un agente siempre de cabecera y de ahí poder tomar esas decisiones, ¿no? Y tener también una persona que te ayude a tomar las decisiones de forma correcta y de forma guiada, ¿no? Digo, actualmente nosotros lo hacemos con muchas personas, ayudarlas a tomar decisiones financieras que les favorezca tanto para su patrimonio en el futuro y también en el presente, ¿no? Cuidar esta parte y ayudarlos y guiarlos, ¿no? Paso a paso. Claro, porque depende mucho de tu estilo de vida hoy, de tu entorno, de tus necesidades, de tus prioridades, ¿no? No es de, pues me recomendaron esto y ahí vas como el borras. A ver, no, ¿qué es para ti? Exacto. Sería interesante como que mencionar cuáles son los instrumentos y como a lo mejor tratar de ordenarlos cronológicamente, porque pues quién no quiere tener una casa, creo que todos, Claro. ¿no? Pero comprar una casa no es tan sencillo. Primero hay que empezar por ahorrar, por tener salud financiera, como lo hemos dicho repetidamente en los capítulos. ¿Viste? Ella no va a quitar el dedo del renglón. Pero es que es un punto de importante. primero Sí, me sí, pago sí. yo, ahorro, porque eso me va a permitir pasar al segundo año, al tercero, al cuarto, ir viendo, ¿no? Entonces, lo primero es generar el hábito del ahorro. El segundo, ¿cuál creen que sería? Crear tu fondo de emergencia. ¿Sí? Un fondo de emergencia. Exactamente. Y de hecho, posteriormente sí. ya brincarle, ¿no? Sí, y crear el fondo de emergencia puede ir desde un mes hasta 6 meses. A 6 meses. A 6 Tienes meses, razón. dependiendo, como decías bien, Adri, qué quieres, cuál es tu estilo de vida, en qué gastas, cuáles son tus prioridades, para que una emergencia no se convierta en una crisis Correcto. y te puedas autoprestar, Exacto. ¿no? Porque corres al banco y es con intereses. O a veces corres a los Algún agiotistas. conocido, No, es que hay gente que familiar, presta con sí. intereses, Sí. ¿no? No, y a veces es más caro que en el banco, pero porque, pues, como no tienes ese, a lo mejor, historial para que el banco te autorice un préstamo, pues Sí. tienes que orillarte a este tipo de personas Híjole. que, pues, luego te cuesta más caro, pero por la urgencia que ya Exacto. tienes, por la emergencia que tienes en ese momento, caes en manos de estas personas. Fíjate ¿no? que pusiste, le atinaste ahorita, Ok. al crear el historial, porque muchas personas, y lo digo yo en mi juventud, me pasó hace poco, ¿no? Que fui a buscar un crédito y todo, y me dije, a ver, vamos a ver tu historial. La importancia de tener un buen historial crediticio, un buen historial, historial en tus sano. tarjetas de crédito, también hace mucha relevancia, ¿eh? Realmente, para que te den este tipo de préstamos, debes de ser una persona recta, que lleve una planeación financiera ordenadamente y sobre todo que las instituciones bancarias, financieras, de préstamos, de lo que sea, pongan el ojo sobre ti y te digan, pues si eres candidato también, ¿no? Claro. Porque hay personas que son candidatas y todo les vale gorro, ¿no? Ah, claro, sí. Bueno, son candidatas hasta cierto Hasta punto cierto porque punto, dejan sí. de ser candidatas. Exactamente. Y al rato están en el muro. Ándale. ¿No? ¿Cómo ves, Isa? Bien, pero bueno, vamos dos. Quedamos que ahorrar
el generar fondo de un fondo de emergencia. emergencia. ¿Cuál pudiera ser el otro paso? Tener liquidez, Tener o sea, tener liquidez. dinero guardado en casa y en el banco, ¿por qué no? Porque, digo, Justo en esta parte de la diversificación, ¿no? Y antes de quitarte la palabra, pues, cuéntanos. Bueno, lo que les iba a comentar es, yo creo que plantearte ciertas metas a corto, mediano y largo plazo. Ok. Entonces también depende qué es lo que quieres, a qué tiempo, pues pudieran ser los instrumentos que quieres crear, ¿no? No sé, pues a mediano plazo quiero comprarme mi casa. Ok, ¿qué instrumentos necesito? ¿Qué instrumentos financieros, estrategias financieras necesito para lograr ese ahorro para comprarme mi casa en cuánto tiempo? 5 años, 10 años, no lo sé, ¿no? No sé, en tu caso, crear ese fondo para mi retiro, Ok. ¿no? Pues es una meta a largo plazo, ¿ok? ¿Qué estrategias financieras enfocadas a ese Funcionan, ¿no? objetivo, Para ese te funcionan objetivo. para ese objetivo? Claro. Las de corto plazo, no sé. Híjole, es que hoy todos queremos todo a corto plazo. Sí, eso es lo malo, pero con inmediato, urgencia, ¿no? ya todo en horno ahorita. de microondas. Sentido de urgencia en las finanzas. Todos queremos meterle 1,000 pesos y que te dé 1,000,000. Así que se convierta por arte de magia en Sí, 1,000,000. o sea. Sí, no. Por ejemplo, yo mi fondo de emergencia lo tengo a plazo de inversión en CETES a 3 meses. ¿Por qué? Porque tengo liquidez en el banco disponible y liquidez en mi casa. Entonces eso te permite que pasen 3 meses. O disponer de tu tarjeta y pagarlo al mes. ¿Sí? Entonces por eso, o sea, la cronología que estamos viendo es generar mi hábito de ahorro, generar un fondo de emergencia, tener disponible en casa, por lo que sea, te falla el cajero, no sé, lo que sea, tener ahorrado en el banco. Después, ¿qué sería? Un terreno, Inversiones. una inversión, o Inclusive un CETES. negocio, ¿eh? Ah, no, claro, pero como por pasos, o sea, empezar a invertir en CETES, te da, lo metes, después hay juntas, porque si ya tienes el hábito de ahorrar y logras tener tu fondo de inversión y sigues ahorrando, entonces empiezas a generar a lo mejor lo del enganche de un terreno. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que en el mismo rubro o nivel que son los CETES, podrían estar también fondos de inversión de corto plazo, pero creo que también ciertos planes de seguros. Sí. Porque son instrumentos no riesgosos que tienen cierta garantía y, insisto, depende la vida de cada quien, el perfil de cada quien. En tu caso, yo creo que es muy importante el qué sucede si tú no estás con tus chiquitos, ¿no? Entonces, creo que es una herramienta muy, muy importante de empezar a crear. Sí. Porque un seguro de vida empieza a encarecer con la edad, ¿no? Entonces, entre más joven lo puedas contratar, pues muchísimo mejor, ¿no? Sí, Claro. exacto. Creo que un seguro es muy buen instrumento financiero para las personas, bueno, para todas, obviamente, y justo lo que decía Adri, ¿no? Para cada personalidad, pues va a haber cierto tipo de instrumentos financieros, pero también en esta parte de los plazos, ver cuáles son los objetivos, ¿no? Así como los seguros son muy, muy seguros, también hay que ver si es para mí, ¿no? Porque para mí a lo mejor hoy puede ser un fondo indexado, o para ti hoy puede ser una inversión, o para ti hoy puede ser, no sé, un seguro de vida, ¿no? Entonces, perfilar esta parte, peinarlo y decir, oye, ¿sabes qué? ¿Qué quiero, no? Y justamente paso a paso ir pues deliberando, ¿no? ¿Cuál ya cumplí? ¿Cuál ya tengo? Claro. Y poco a poco ir creciendo, poco a poco, ¿no? Para que tengas al final en el retiro, pues ya todos los instrumentos y digas, pues ya la armé, ya la puedo disfrutar chido, es ¿no? lo que yo digo, buscar o ir creando, ir armando ciertas estrategias financieras para que ya a tu edad de retiro empieces a recibir esos ingresos pasivos, ¿no? Exacto. Es decir, que tú ya no los tengas que estar trabajando para generar ese ingreso, sino ya los fuiste construyendo para que ahora entonces disfrutar de esas, Claro. de esas ganancias, de esas utilidades, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, exacto. Y nada más.
Y sobre todo hacer un análisis personal, ¿no? Digo, aquí como ya no lo comentaste tú, acercarnos a cada uno de los expertos en el tema y si la gente tiene curiosidad de dónde se encuentra hoy, cómo ve sus finanzas personales, cómo empezar a diversificar, pues creo que sería buena oportunidad de invitarlos, ¿no? A que contacten a cada uno de nosotros y de ser posible, o a su persona de confianza y decirle, oye, ¿sabes qué? Hoy tengo esto. En dónde estoy, cómo voy en el panorama del Monopoly, ver dónde estamos, en qué casilla vamos, y sobre todo cómo nos vemos, ¿no? Si estamos haciendo las cosas bien, si hacia dónde queremos llegar, y dónde le vamos a ajustar, ¿no? Digo, esa sería la invitación también a la gente, que hagas un autoanálisis y sobre todo empezar ya, ¿no? Porque si lo estás dejando, perdona Misa, no es con agra, si lo estás dejando a los 60 años, pues ya va a estar, ¿no? Sí, absolutamente, muy tarde. Justamente, Sí. ¿no? Y invitarlos precisamente a tomar estas buenas decisiones, empezar a diversificar cada uno de las pues cuestiones patrimoniales y de ahí pues darle un enfoque claro, ¿no? De saber qué es lo que queremos, ¿no? ¿Cómo ves, Miadri? Sí, justo. Creo que es importante el tener esa guía, ¿no? Porque cada uno a veces queremos ciertas cosas, pero no sabemos ni cómo empezar a veces, ¿no? Sí. Ni cómo idearlo. Entonces, acercarse, como dices, a un experto que me vaya aclarando mis dudas y, oye, a ver, yo veo que esta es tu situación, esto es lo que quieres lograr, pues este es el camino que podemos ir haciendo, ¿no? O llevando a cabo para lograr tus metas, para lograr hacia donde quieres estar. Sí, claro. ¿No? Sí, ver el abanico de opciones, ¿no? Y qué conlleva cada opción. Porque si tienes una casa, hay que pagar predial, ¿no? O sea, si tienes un terreno igual y a lo mejor hay que construir y cuidarlo, porque a veces hay gente que llega y se instala en tu terreno. Puede suceder, ¿no? Entonces, como qué conlleva cada cosa e ir aprendiendo y, como bien dices tú, acercarse a los expertos para pues estar preparados, ¿no? En qué estamos haciendo y ir aumentando. A lo mejor hay gente que le encanta comprar y rentar, válido, ¿no? Hay gente que le gusta comprar coches y los vende, o que compra un departamento, lo pone bonito y lo vende. Como decías tú bien, los seguros, si tuviésemos la cultura del seguro, híjole, qué maravilloso sería. Sí, porque son muy buenos instrumentos para todo. Justo ahorita lo decías, ¿no? Si tienes un terreno y lo vendes, pues hay que hacer trámites. Si tienes ese mismo terreno, y contratar abogados, construyes y al rato ya no estás, ¿qué va a pasar con tu terreno? ¿Quién se va a hacer cargo del predio, del agua, de la luz, de todo, del trámite, que hacer un del testamento? Entonces, la importancia también de que un seguro te va a dar ese respaldo, ¿no? Que si en caso de que tú ya no estás, pues sabes que va a haber lana para que tus hijos, tu familia, tu esposo, tu tía, quien quieras, pues pueda tener esa certeza de que pues le va a dar el mantenimiento a tu casa, o inclusive si ya no estás, ¿no? Claro, no, y la va a poder poner a su nombre. Estar en orden, el trámite, ¿no? Porque hay que estar en regla en todo. Sí, justo. Entonces, yo creo que no hablemos del SAT. Todavía no. No hablemos del SAT, porque nos está escuchando. Fíjate que creo que mucha gente tiene la mala idea de lo que es un seguro, ¿no? He platicado con varias gente que me dice, ay, no, es que un seguro es un gasto y no pienso morirme. A ver, pero es algo que tienes... Que sí tenemos seguro. ¿Seguro? Y entonces, ¿qué va a suceder con lo que tienes, con lo que dejas? Si tienes familia, ¿cómo lo vas a distribuir? A veces hasta si no tenemos familia, pero tenemos una vida longeva de generaciones, a ver, no vas a durar a los 60 años como quieres, o a los 50, porque hay mucha gente, yo a los 50 porque después ya no quiero seguir viviendo, ser viejito. Pero, digo, lo puedes decidir tú, ¿no? Y desvivirte, pero hay mucha gente de verdad ya actualmente, ya más longeva. Sí. Ya sin energía, a lo mejor ya ni salud. ¿Qué vas a hacer también? Y sin dinero. Entonces, tienes que empezar a construir cierta estrategia financiera, sanar tus finanzas para esos momentos. No sabes qué va a suceder. Lo que sí o sí
dejar de vivir, Vas ¿no? a ir con San Pedro. Pero lo que no sabes es en qué momento Sí, o en qué condiciones. Si no es ahora, será mañana. Como dice la canción, ¿no? Exactamente. Justo. Fíjate, a mí me Sí. inquieta mucho como que llegar a los jóvenes, porque están en el mejor momento de su vida de empezar a tener mucha conciencia de la diversificación, de los seguros, de los tipos de instrumentos que hay. Y me encantaría saber cómo piensan, si nos pueden retroalimentar en eso, porque precisamente, de hecho, el nombre del podcast, La Brecha Perfecta, es que pensamos de manera diferente, ¿no? Que lo que puede ser Y muy aprender importante también para uno mí, de otros. para Exactamente. ustedes no. Lo que hoy es prioridad para ti, esa es para mí, ¿no? O Así es. para Adri, ¿no? Inclusive. Sí, claro, porque tiene mucho que ver sí la generación, pero también nuestro entorno y el cómo llevamos cada uno nuestra vida, ¿no? Sí. Entonces tenemos diferentes prioridades. Y eso es bueno, y sí sería bueno que si nos ponen en los comentarios para ustedes qué es la diversificación, ¿no? ¿Y ¿Cómo cómo se- diversifican ustedes Exactamente. sus finanzas? Inclusive cualquier duda que tengan y los podemos apoyar, ¿no? Y todos podamos aprender de todos. Por favor, ayúdenos ahí en sus comentarios. ¿Qué les parece si a los primeros 3 comentarios les regalamos un puerquito? Para que O una empiecen asesoría. Una asesoría con una su asesoría puerquito. y su puerquito para que empiecen a ahorrar y a diversificar, ¿no? Para que vayan Oye, sí, pensando. me gusta, Me encanta. me gusta la idea. Muy bien, Sí, muy bien. súper. Entonces lo dejamos sobre la mesa para que Sí. los primeros 3 comentarios que tomen su asesoría puedan Iniciativa. planearlo, se llevan su puerquito y pues ayudarlos también a Y tomar estas empezar a- decisiones, ¿no? Como Claro, ven, me encanta. ¿no? Y Me empezar a encanta. sanar sus finanzas. Perfecto. ¿Ves cómo pensamos diferente? Sí, muy buena idea. Sí, sí, sí. Pues muy bien, muchas gracias por Sí. acompañarnos otra vez en La Brecha Perfecta. Vamos a seguir teniendo más capítulos para ustedes, nuevas sorpresas. Entonces les mandamos un saludo a todos ustedes. No olviden en compartir, comentar y sobre todo apoyar a este gran proyecto. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a nuevamente ustedes, chicos. Nos vemos en el Gracias. siguiente Estamos viendo, capítulo. Nos vemos en el siguiente capítulo, exactamente.